Ya vimos la importancia y naturaleza del lenguaje y su relación con la realidad. Pensamos con y en el lenguaje. Conocemos el mundo en la medida en que lo podemos empalabrar. Cuando nombramos, damos forma a la realidad y la comprendemos. Con el lenguaje, aprehendemos el mundo exterior. Lo pensamos y actuamos en él. Los medios trabajan con el discurso, entendido como lo ha dicho el francés Dominique Menguenot, como lenguaje en contexto, como una práctica social. Los medios, al informar, dan cuenta de la realidad a sus lectores. El poder de los medios es simbólico y persuasivo. No actúa directamente sobre las acciones de las personas, sino que lo hace indirectamente a través de efectos cognitivos, actitudinales y conductuales. Para ampliar este punto pueden leer el libro de Natalia Aruguete, El poder de la agenda. Los medios, como empresas en un sistema capitalista, buscan maximizar sus ganancias. No pueden perder lectores, por eso deben cubrir todos los acontecimientos posibles, incluso deben difundir los que podrían ir en contra de sus propios intereses. ¿Cómo hacen entonces? Se valen de dos procedimientos: la exclusión y las formas de presentar lo permitido. Foucault, en El orden del discurso, se refirió a las previsiones de temas, de acontecimientos, de actores, y Eliseo Verón a las formas de presentar lo permitido, es decir, al proceso de semantización por el cual un acontecimiento es incorporado a la agenda de los medios. El proceso de semantización se vale de dos operaciones principales: la selección de unidades del lenguaje y su orden en el discurso mediático. Analizar estas acciones de manipulación del lenguaje en circulación y tratar de llevar a la luz la ideología y las intenciones del enunciador es la tarea del análisis crítico del discurso periodístico. Esto sin olvidar que las lecturas de los mensajes son múltiples, dependen en última instancia de cada destinatario. Lo que busca el análisis crítico del discurso periodístico es acotar el número de interpretaciones posibles. Entonces, el ACDP se encarga de estudiar la relación entre lenguaje y poder y cómo el primero muestra la manera en que se obtiene y conserva el segundo y se usa como control social. Es que, como afirmara Ruth Wodak, los textos son arenas de combate que dejan huellas del discurso y de las ideologías de los contendientes. El enfoque epistemológico y político, si se quiere, de los análisis buscan mostrar de qué modo el discurso contribuye a la reproducción de la desigualdad y las injusticias sociales, para ayudar a mitigarlas o eliminarlas de ser posible. Dos aclaraciones. Primero, el análisis crítico del discurso es multidisciplinario. Para realizarlo se vale de otros campos de estudio como la economía, la psicología, la sociología, la historia. Segundo, no existe un análisis crítico canónico del discurso. Cada autor sigue su propio método. Basilaches de Gialdino y Norman Fairclough, cada uno por su lado, dividieron el análisis en tres dimensiones o contextos: el social, referido al contexto histórico, económico, social, cultural, en que se produjo el discurso; el comunicativo, estamos hablando aquí de las gramáticas de circulación; y el contexto textual. En este último se investiga el proceso de semantización de los acontecimientos sociales que ya habíamos mencionado. En el proceso de semantización, Verón señaló las categorías de percepción para comenzar los análisis. Las principales son la topografía, es decir, el lugar donde aparece el discurso. Estamos hablando de noticias, es decir, que podemos hablar de la tapa del diario, en la página par o impar, en la parte superior de la hoja o en la inferior. La taxonomía se refiere a la clasificación de la pieza discursiva: en qué sección del diario aparece, qué género se utilizó. Por último, se estudia la lexicalización y la modalización del discurso. En la lexicalización se estudia qué palabras se utilizan,
que es sustantivos, adjetivos, verbos, tiempos verbales, estereotipos, metáforas, comparaciones. Y en la modalización se busca la valoración del enunciador a través de elementos como el uso del pero, el sin embargo, no obstante, igualmente, por lo tanto. Por último, y a modo de ejemplo, vamos a analizar una noticia del diario La Nación. Vamos a dar, por supuesto, el análisis de los contextos social y comunicativo, es decir, la Argentina del año 2020, y un diario que sabemos conservador, de alcance nacional, etc. Lo que vamos a hacer es ver de qué manera el medio, a través del lenguaje, puede cambiar el enfoque o el encuadro de una noticia. Algo que hay que tener en cuenta es que donde mejor se ve la ideología de un medio es en los títulos de las noticias. El periodista muchas veces escribe su informe, lo presenta a los gatekeepers, es decir, a los editores, a los jefes de redacción, y estos pueden dejar el título sugerido por el periodista o cambiarlo según su propia perspectiva. Es así que esta noticia policial dice, por ejemplo, salió de la cárcel hace 5 meses y asesinó a su expareja y a la madre. Bueno, en principio estamos viendo que el diario La Nación hace foco en la salida de prisión de esta persona que mató a otras dos. No es lo que había puesto el periodista, como vemos en el recuadro que es el copete de la información, de la noticia, donde el periodista dice, una mujer y su madre fueron asesinadas anoche en una casa de Ingeniero Budge y por el doble crimen fue detenido un ex convicto que hace 5 años había salido de la cárcel, etc. Es decir, el foco está cambiado. El periodista hacía foco en el acontecimiento en sí, en el qué, es decir, una mujer y su madre fueron asesinadas, y sin embargo en el título vemos que lo que primero se destaca es que se trata de una persona que salió de la cárcel hace poco tiempo. El verbo salir no especifica si cumplió la condena o se escapó o está en libertad condicional. Lo importante es que salió y además asesinó, que tiene una carga negativa más fuerte que mató, por ejemplo, y esto es lo que está destacado en el título de la información. Al protagonista del acontecimiento no se lo nombra. El título es una oración donde el sujeto no está presente, el sujeto es tácito, la fotografía muestra un rostro pixelado, lo que aumenta más la impersonalidad del actor de la acción. Pareciera ser que aquí lo que interesa no es el quién, sino el qué, y más que el qué del acontecimiento, una de sus circunstancias, es decir, que salió hace poco de prisión. La imagen que queda flotando entonces es que los presos no se recuperan y no deberían salir de la cárcel por ningún motivo. ¿Por qué? Porque salen de la cárcel y al poco tiempo cometen asesinatos. Una interpretación, si se quiere, de las muchas que se pueden hacer, pero que, como vemos en unos ejemplos de los comentarios de los lectores, han prendido. De este modo, solo con el lenguaje se ha podido cambiar el foco, es decir, cuál es lo importante de una noticia. El periodista había puesto el énfasis en el asesinato, en un doble homicidio. En cambio, el medio lo puso en los delincuentes que salen de prisión y vuelven a delinquir. Y esto se logró solamente con el poder del lenguaje.